El proceso de creación de la cooperativa es largo. Bueno, vamos a posicionarnos. Madrid, barrio, Vallecas. Pero como no me va a salir bien dicho, digo Vallecas nomás, todo el mundo me interpreta. Es un barrio sur de Madrid, es un barrio obrero de larga tradición de lucha y que en estos momentos tiene los índices de pobreza y desempleo más altos de la ciudad de Madrid. Son dos distritos, uno es Puente de Vallecas y el otro es Villa de Vallecas. Villa de Vallecas era, bueno, y Vallecas también en su momento era como Ruzafa, un pueblo de la Comunidad de Madrid que se fue acoplando. Hoy Puente de Vallecas está a 10 minutos en metro del pleno centro de Madrid. A diferencia de Ruzafa, la turistificación, eso no nos ha llegado, todavía no nos ha llegado. Se para ahí en Pacífico, que es Retiro, y aquí lo que nos pasa es que los alquileres nos matan, porque, bueno, ustedes en la tele se oye, la Asamblea de Madrid está instalada en Villa de Vallecas, hay ciertas zonas que han puesto urbanizaciones caras, lindas, el barrio en sí es un barrio antiguo, el centro, y de viviendas populares en los años de la época. En este barrio decidimos crear una cooperativa de cuidados. ¿Por qué? Porque la cooperativa que empujó a la creación de A3 Calles era una cooperativa que desde los años 2002 estaba trabajando en Vallecas. Primero con ocio saludable para jóvenes, y cuando ese sector de ocio saludable, no sé si se acuerdan, abrir los polideportivos para que los chicos pudieran tener actividades saludables por la noche. Ahí empezamos nosotros en el 2002. Cuando eso en Madrid se terciarizó y se privatizó, porque ya empezaron a haber empresas que vieron negocios, nos reconvertimos y empezamos a trabajar en la alfabetización digital, percibiendo que era una barrera grande para las mujeres, fundamentalmente, mujeres adultas que tenían que insertarse de vuelta después de los 40 o de los 50 o de los 60 al mercado laboral o a la vida. Entonces empezamos, de hecho llevamos dos ciberespacios en centros culturales de Vallecas, y empezamos a trabajar con mujeres migrantes que llegaban a España, muchas sin documentación, que la única opción era trabajar como internas, y empezamos a potenciar la opción de formar en autoempleo cooperativo para que esas mujeres pudieran tener una alternativa diferente al trabajo fundamentalmente como internas o de trabajo precario. Entonces logramos a partir del 2007 formar 4 o 5 cooperativas que, bien, un entusiasmo, saben que hay que empoderar, hay que primero convencer de que eso es una opción, que el autoempleo cooperativo es una alternativa. Lo lograbas, se ponía en marcha la cooperativa, pero resulta que no había clientes, porque la gente cree que como sos cooperativa tenés que hacer gratis el trabajo o muy barato. Y entonces no siempre se entiende que la cooperativa es igual a trabajo digno, y trabajo digno es igual a sueldo, salario. Entonces esa ecuación así lineal que parece obvia no siempre resulta obvia. Y las cooperativas empezaban a decaer porque, claro, tú te unes, pero es una opción de autoempleo, entonces necesitas cotizar, necesitas cobrar. Entonces dijimos, hay que buscar una alternativa
de llegar a una población sensibilizada, que entienda que trabajo es igual a salario justo, y decidimos poner en marcha, mover a toda esa gente que conocíamos del barrio, de los distritos, para conseguir un grupo que empujara a la creación de la cooperativa. Este proceso que empezamos en febrero del 2018, convocamos un gran taller, gran taller, para nosotros era un gran taller, fueron unas 60 personas, 60, 70 personas, en donde empezamos a trabajar, primero que nada, esto mismo que les pedí. Vamos a trabajar sobre un juego de ver qué entendemos por cuidado cuando me plantean el tema. Y vimos, en aquel momento lo llamamos constelación de palabras, porque lo que acá lo hice rápido era que cada uno ubicara su palabra dentro de las que habían puesto ya los otros compañeros y quedaban agrupadas en tres grandes sectores. Uno era el vinculado a lo lindo, cuando hablamos de cuidado, que es escuchar, es acompañar, es cuidar, bueno, redundancia, es estar ahí, es entregarte, pero también es cansancio, es dolor, es angustia, es que no me da el tiempo, es tiempo visto de los dos lados, se entrega. Y lo tercero, que capaz que está, pero yo no lo vi, es invisible. Es madre, acá pusieron madre, nosotros pusimos mujer, es carga, el cuidado. A mí me siguen llamando por teléfono y me dicen, no, mire, necesito que me venga a cuidar, necesito a alguien que venga a recoger a mi hijo que tiene 2 años de la guardería, lo lleve a casa y nosotros, a las 4 sale de la guardería, nosotros volvemos a casa a las 8. Pero no tiene que hacer nada. Y le digo, ¿cómo? ¿No tiene que hacer nada? Si no tiene que hacer nada, no necesita a nadie. Y usted deja a su niño de 2 años sentado en la guardería hasta las 8 que lo vengan a buscar, usted no necesita a nadie. Y lo mismo nos pasa con las personas mayores. Ah, no, mi madre está regia, ella baja las escaleras, sube las escaleras. Y después resulta que tiene Alzheimer, que tiene lo que tiene. Es decir, pero se creen que como el cuidado no es nada, ahora tú no lo podés hacer. Quiere decir que tú ese tiempo lo usás en otra cosa. Si no fuera a hacer nada, usarlo ahí. Bueno, nos entendemos, ¿no? Entonces, esas son las grandes barreras que tenemos, porque no queremos, mantenemos el trabajo de cuidados feminizado, ya lo sabemos, como invisible. No está. Entonces, cuando formamos una cooperativa donde decimos el trabajo de cuidados es fundamental, paramos el mundo. Sí, pagaremos el mundo, pero de ahí a que nos lo paguen, todavía nos tenemos que pegar un salto, habrá que pararlo. Entonces, nuestra barrera es ahora, en esta fase, dije, nuestro primer evento fue juntar a personas sensibles que creen que el trabajo de cuidado se debe pagar. Nos sorprendimos porque son gente que consume cuidado. Nos sentamos, personas que consumen cuidados con trabajadoras, y se sorprendieron, nos sentamos a trabajar en mesas comunes y se sorprendieron de las historias del trabajo de hogar. Y en marzo del 2019, un año justito después, formamos la cooperativa, hicimos una asamblea constituyente y formamos la cooperativa 15 personas, 4 jurídicas y 16, 4 jurídicas y 12 físicas. Y jurídicas porque en nuestra cooperativa, sí, esta es la única diapo que me... No, va, ¿me das? 1, 2, esta. Como ven, me salté bastante. Avísame, ya estoy, ¿no? Ya estoy en tiempo. Ahora ya entro en la cooperativa.
termino la historia y digo que en marzo del 2019 nos constituimos como cooperativa y empezamos a dar servicios en septiembre del 2019, es decir, hace 3 meses. Entonces, nuestra cooperativa, como figura jurídica, somos una cooperativa de cuidados, pero de consumo. La ley, yo supongo que la ley valenciana puede ser mejor que la madrileña, no sé por qué, pero se me ocurre que puede ser mejor. La ley de la Comunidad de Madrid no nos permitía ser integral, que era lo que nosotros queríamos. Entonces somos de consumo, sin ánimo de lucro y de carácter social. Eso nos permite en algún momento acceder a eso nos permitirá en algún momento acceder a subvenciones o poder entrar en las convocatorias de pliego de servicios. Y tenemos de particular que somos una mayoría de socios de consumo, un grupo menor de trabajadoras que son socias de trabajo de la cooperativa y cooperativas podrían ser asociaciones sin fines de lucro, porque lo que tenemos que tener seguro es que esas cooperativas o asociaciones que se integren como socias sean sin fines de lucro. Entonces, ese es como nuestro esquema, y nuestros pilares, o los llamamos sellos de identidad, son 3. La autogestión cooperativa, ese espacio donde trabajadoras, cuidadoras y personas que van a necesitar o están necesitando cuidados, nos sentamos por lo pronto todos los meses a tomar las decisiones, precio hora, vacaciones, principios, valores, y lo que toque. Y el folleto que vamos a hacer, que también se discute, como todo, no podemos, no es totalmente asamblearia, pero todos los meses hasta el momento nos reunimos para tomar las decisiones y en igualdad de condiciones. Nuestro segundo pilar, que es el que seguramente nos trajo aquí, es la territorialidad. Creemos en la proximidad, creemos que con la proximidad recuperamos barrio, recuperamos calidad de vida, fundamentalmente para la trabajadora. Madrid es muy grande y hoy por hoy las trabajadoras de cuidados de Vallecas viajan promedialmente entre 2 horas, hora y media y 2 horas para ir a sus lugares. Al cabo del día invierten entre 2 horas y más para llegar a su lugar de trabajo, ir y venir. Si conseguimos ganar 2 horas en la vida de una persona, ganamos sustancialmente en calidad de vida y en rendimiento económico. Esa cercanía le va a permitir a ella ir a la hora de la comida, a recoger a su niño, hacerlo comer en casa, no tener que pagar comedor, que son 100, 120 euros de comedor, y estar un rato con su niño y llevarlo de vuelta y volver al trabajo sin tener. Nosotros nos pusimos a 3 calles porque creemos que si logramos conseguir a 3 calles, esa distancia de a 3 calles, vamos a mejorar sustancialmente la calidad del servicio. Por tanto, la calidad de la persona que te contrata, el servicio que te contrata la persona, va a ser muy satisfactorio. Evitar llegar con los pelos todos parados después de haber estado empujando en el metro para llegar en hora y encima llegar tarde porque entre medio se paró, y entonces todo eso lo evitamos desde la proximidad. Mejoramos sustancialmente la calidad del servicio y la calidad de vida de la cuidadora. Y apuntamos a que es un nuevo paradigma o una nueva alternativa a la que tenemos que volver, porque este modelo de ciudad gigante y de cuidados descentralizados en manos, en concreto en Madrid, de 3 grandes empresas que son las que hacen la ayuda a domicilio, es inviable y hace aguas por una cantidad de lados. Entonces pensamos otras alternativas desde lo pequeño, desde lo cercano, desde lo próximo, o bueno, pasará lo que tenga que pasar, que no sabemos qué. Y la tercera pata es la corresponsabilidad. Creemos en la corresponsabilidad porque creemos en que los cuidados son un derecho. Y si son un derecho, no es solo problema de nosotros, personas individuales, sino de la sociedad y por tanto del sistema.
Y así como en el siglo pasado luchamos por la sanidad y por la educación, habrá que plantearse si el siglo XXI no nos tocaría luchar por los cuidados, para que esos cuidados sean para todos. Nosotros, como toda empresa, que es una cooperativa, hicimos un plan de viabilidad. En ese plan de viabilidad nos decía que si conseguíamos 30 socios consumidores, con un promedio de 16 horas mensuales de trabajo, podíamos ser sostenibles. Esa búsqueda de los 30 socios consumidores se nos está haciendo un poquito más ardua de la que pretendíamos, y somos en este momento 25 socios, pero consumidores solo tenemos 7, y el promedio de horas, que era 16, se redujo a 10. Entonces, reglas de 3 sucesivas nos da que necesitamos como 70 socios, y todavía estamos en 30, y no todos consumidores. En este momento tenemos 2 personas trabajando, pero no a jornada completa. Las 2 están con media jornadas. Trabajan, una de nuestras trabajadoras está contratada por la cooperativa y es trabajadora de A3 Calles. La otra es trabajadora de una cooperativa. Entonces completa sus horas con trabajos que tiene la cooperativa de trabajo, de trabajo del hogar. Entonces, nuestro plazo de ver si llegamos a ser económicamente rentables para poder pagar un sueldo de la persona que coordine, porque lo que sí está claro es que necesitamos a alguien que coordine, alguien profesional que coordine. En este momento lo estoy haciendo yo, pero desde el salario de abierto hasta el amanecer, y ahora en diciembre se nos acabó, ya no tenemos de dónde sacar salarios. Entonces estamos en una... no les conté, como toda cooperativa hay que poner un capital social. Nosotros definimos por estatutos un capital social que creemos accesible, porque es de 150 euros, que se pueden poner en cuotas de 50 euros por año. Más que nada eso está pensado para las personas mayores que van a pagar el servicio con su pensión, y entonces que puedan poner poco a poco para no implicarles, no quitarles de golpe un montón de dinero, o el pago de un servicio de un mes por un capital social. Entonces se pone el capital social, empezamos a funcionar, y en este momento los servicios pagan a la trabajadora, y pagan a la trabajadora, que eso tampoco lo dije, porque como reivindicamos el no a la precariedad, el servicio doméstico en España está bajo el régimen especial. Por tanto, aportas menos, el que contrata aporta menos, pero eso no te da derecho ni a paro, te da derecho a una pensión muy baja y no tienes vacaciones. Bueno, lo que pasa en general con los autónomos, ¿no? Pero llevado a que el aporte es aún menor. Entonces, nosotros reivindicamos el trabajo digno, y por tanto, al ser cooperativa, tú pagas a la seguridad social como por cuenta ajena, entonces pagas por el régimen general. Así que nuestras trabajadoras están cobrando el sueldo mínimo interprofesional mejorado, 1.150. Y el problema es que después al bolsillo de las trabajadoras, como todo, tratamos de evitar hablar de precio hora, porque creemos que es una forma de decir que las trabajadoras del hogar tienen derecho a sueldo, no a que le pagues la hora, porque a casi ningún trabajador por cuenta ajena se le paga por hora. Nos pagan un salario al cabo del mes, cuando nos contratan nos dicen tanto, 18.000 por año, vale. A la trabajadora del hogar le decimos 10 euros la hora, sin seguridad social, ¿no? Entonces nosotros estamos cobrando, porque eso puede interesar, depende del servicio, entre 12 y 14. Cuantas más horas, más abaratamos, porque mejoramos los tiempos que perdemos. Entonces, de alguna manera, la persona que contrata lo tiene que ver también en su bolsillo. Entonces, estamos en ese rango.
hablando claro, pagamos más o menos la persona se lleva líquido al bolsillo unos 7,50, porque el 35% de lo que cobramos se lo lleva la Seguridad Social. Pero como le decimos a las trabajadoras, tú tienes un hijo y lo mandas, va a la escuela pública, tú tienes un hijo y tú vas a la sanidad pública. ¿Y quién mantiene la sanidad pública? ¿Quién mantiene la escuela? Si no somos solidarios todos, porque el sistema no funciona. ¿Te aclaré? Que no sois caros. No somos caros, pero por eso aclaramos. Decidimos trabajar en un barrio obrero y pobre y en algunas cosas podríamos decir muy tradicional. Digo, la gente que contrata por fuera, y además tenemos una renta, es los barrios de Madrid con más baja renta. Entonces, claro, dices eso y... No, como le digo yo, mira, entre que pagues 10 o 12, no parece tanto, pero a la gente le cuesta un montón, porque al final dices, la hora son 2 euros más. Sí, pero cuando suman, dice, Yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo lleváis con la cooperativa? La idea la empezamos a tener desde el 2017, que la empujamos. Y la empezamos a materializar en febrero del 2018. Fue un proceso más o menos de un año para consolidar qué queríamos, qué entendíamos no tanto por esto, sino por trabajo digno, por visibilidad, por visibilizar ese trabajo, por las condiciones laborales de las mujeres que están dedicadas al trabajo. Una cosa que todo el mundo nos dice, bueno, pero también ustedes se fueron a Vallecas. Una cosa es la realidad del barrio, pero ahí están las trabajadoras y ahí están las personas mayores con menos recursos. Otra cosa que aspiramos y que es lo que llamamos nosotros corresponsabilidad, y de hecho hicimos un documento y que estuvimos trabajando con la Consejería de Hacienda de Madrid, de aquel otro Madrid, del que acabó en mayo, que lo llamamos bono cuidados. Necesitamos, para que llegar a la población que se merece esos cuidados, porque trabajó ella como cuidadora durante 40 años y ahora no tiene nada, y vive en un tercero por escalera, sin ascensor, por escalera, y no puede bajar a la compra porque no puede bajar los 3 pisos. A esa gente que la tenemos identificada, porque trabajamos con algunos centros de salud que se mostraron sumamente más motivados que las trabajadoras sociales, porque las trabajadoras, digo porque justo coincide ahí, porque las trabajadoras sociales trabajan con población que lo puede pagar seguro, la que le llega en Madrid a los centros de servicios sociales. Entonces, claro, no les sirve mandárnosla a nosotros, porque nosotros no recibimos subvenciones, no tenemos en este momento ningún tipo de apoyo. Entonces, hemos trabajado en este concepto de bono cuidado, que vendría a ser como el cheque, como lo que están dando para los colegios concertados, pero pensando en poder poner en marcha un proyecto piloto que tuviera un monto fijo de X dinero que nos permitiera abaratar sustancialmente el precio para llegar a la población a la que queremos llegar. Pero claro, nosotros como cooperativa no tenemos capacidad. Segundo motivo, ¿no? El tema precios, el tema de realidad económica, y fundamentalmente para mí es la precariedad laboral. Competimos con un mundo oscuro que es, me pongo los 10 euros en el bolsillo y ya está. Entonces, claro, te dicen, yo pago y ya está. Y entonces esos 3 factores, ahora empezamos a ofrecer otras cosas, pero claro, es tiempo. Estamos ofreciendo, por ejemplo, a cooperativas grandes la opción de que nos compre como el cheque gourmet, pero para hacer conciliación laboral. Es decir, Provivienda nos compra 200 horas mensuales de cuidados para sus trabajadores.
Sí, ay, no puedo ir porque tengo que ir al hospital a llevar a mi mamá, y a esa persona no para explotarla a esa persona, sino darle la opción. Fulanita, ¿preferís que te vaya una persona profesional a acompañarla y tú haces lo que tienes que hacer? Bien, 10 horas. Y dárselas como un beneficio al trabajador. Beneficio, no abuso de días libres, pero empezar a manejar otros esquemas, que eso que tanto hablan ahora, responsabilidad social corporativa, y no sabemos a dónde va ese dinero, ni lo usa la Coca-Cola para no se sabe qué. Es decir, esa parte de responsabilidad social corporativa, úsenla para conciliación. Sí, nosotros tenemos en realidad en este momento los 7 socias, perdonen que hablé mucho en masculino, socias consumidoras. La mayoría en este momento lo que tenemos es limpiezas del hogar con profundidad, 4 horas, una vez por mes, 5 horas semanales, de personas que tienen a cargo menores o alguna persona que tiene una persona con discapacidad, pero no atención en cuidados. Sí tenemos claro, que no está dicho, no lo he dicho hasta el momento, es la profesionalización, porque nosotros queremos dar cuidados con calidad, y para eso, hoy por hoy, el sistema te pide la certificación, el certificado de profesionalidad de atención sociosanitario, de atención a domicilio. Ese lo da el CEPE, y entonces tenemos mujeres que sí lo tienen, pero lo que hicimos es negociar con la Agencia para el Empleo. Bueno, esto muy rápido. La Agencia para el Empleo es la agencia que gestiona a nivel Madrid, Ayuntamiento de Madrid, los programas de profesionalización. Lo mismo que hace el CEPE a nivel comunidad. No sé, acá también Valencia lo tiene, otro nivel que es público, pero que es del Ayuntamiento. Entonces la Agencia para el Empleo no tenía cursos los fines de semana, y nosotros, después de un año y ciertas influencias que tuvimos en su momento de sensibilidad con la Consejería de Hacienda, conseguimos empezar mañana un módulo del certificado de profesionalidad. El módulo de certificado de profesionalidad de ayuda a domicilio son 600 horas. Nosotros vamos a hacer un módulo que va a ser sábados y domingos, empieza mañana 14 de diciembre y acaba el 29 de marzo, sábados y domingos de 9 a 5 de la tarde. Tenemos 17 mujeres dispuestas a dejar su tiempo libre del fin de semana completo, porque además es en Vallecas, pero es lejos, con lo cual tienen todas como una hora de viaje para formarse. Eso muestra un nivel de superación de las mujeres, para mí, admirable. Tenemos gente de más de 40, son todas, y de 60. Y empiezan mañana. La opción que nosotros hemos emprendido, por llamarlo de alguna manera, es formar, porque la mayoría de esas mujeres, por lo menos en lo que nos toca al trabajo que hacemos nosotros, quieren formarse y quieren tener derechos y pero claro, pero tienen que comer. Entonces, si nosotros no les encontramos, si no generamos también conciencia de que hay que pagar el precio justo y que el 35% de ese precio justo es para la seguridad social, porque la seguridad social somos todos, es complicado, porque claro, hay que comer. Y entonces es lo mismo. Mañana en el Congreso de Empleo del Hogar, uno de los temas es las personas internas. El mundo de las personas internas es un mundo muy particular, porque estás ilegal, no tenés derecho a nada, entonces te escondes adentro de una casa y trabajas día y noche. Bueno, mañana ya te enterarás de muchas cositas de las personas, es horrible lo que pasa. Por eso es complicado, pero claro, es lo que hay, te dice, es lo que hay. Tú me das otra solución, bueno, cambiarlo. Me preguntaba qué trabajo habías hecho al respecto. Bueno, por eso... Si habías hecho alguno para
para que me pasarais información y poder nosotros también. Sí, nosotros venimos por eso trabajando desde el 2007 con mujeres, sensibilizando, empoderándolas y tratando de buscar otras alternativas, porque claro, pero no es rápido, es lento. En la medida que las condiciones laborales se vayan deteriorando, esa masa va a crecer. Muchísimas gracias y disculpen el vértigo.